Bueno, pues supongamos que tenemos este circuito y queremos aplicar Thevenin. Digamos que queremos encontrar el voltaje que pasa por la resistencia 3, el voltaje y la intensidad. Si queremos usar Thevenin, lo primero que tenemos que hacer es marcar las terminales de esta resistencia para poder así quitarla. Así que marcaremos esta como la terminal A y como la terminal B. Para encontrar el voltaje de Thevenin, pues en sí es la diferencia del voltaje en A menos la diferencia del voltaje en B. Ahorita van a ver a qué me refiero. Tenemos que encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. Pues para esto quitamos la resistencia y las fuentes de voltaje y de corriente. Ya se las saben. Las fuentes de intensidad de corriente las abrimos. Esto se va a convertir en esto. Abrimos aquí también donde tenemos terminal A y terminal B, porque estamos quitando esta resistencia. Queremos encontrar la resistencia equivalente. Entonces aquí está A y aquí está B y quitamos la resistencia. Las fuentes de voltaje pues son un cortocircuito, es como si fuera un cable. Y aquí nos queda el circuito con el que podemos encontrar la resistencia de Thevenin. Se va muy complicado, ¿verdad? Un poquillo, pero aquí no está tan complicado, la verdad. Como pueden ver, la resistencia 1 y la resistencia 4 están en serio, porque este punto de aquí, donde abrimos la fuente de intensidad, no está llevando nada. O sea que esta y esta van a estar en serie. Nos queda así. Aquí digamos que es RA y aquí como dijimos, RA sencillamente es en serie R1 y R4. Entonces RA va a ser igual a 20 ohmios más 31 ohmios, que esto es igual a 51 ohmios. Y aquí pues está más sencillo todavía. Como pueden ver, está en paralelo con R2, se está conectando en estos dos puntos. Entonces la resistencia de Thevenin, como ya no tenemos ni una resistencia y solo nos quedan estas dos, pues va a ser el paralelo de estas dos, la resistencia de Thevenin, que va a ser R2 en paralelo con RA. La resistencia de Thevenin va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 7. Aquí son 7 ohmios. Aquí les enseño el circuito otra vez. 1 sobre 7 más 1 sobre 51. Esto es igual a 1 sobre 0.162, que esto es igual a 6.17 aproximadamente. Esta va a ser nuestra resistencia de Thevenin. Ya hicimos el paso más sencillo. Ahora vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, lo que tenemos que hacer es hacer el mismo proceso que aquí con la resistencia, solo que no vamos a quitar las fuentes. Sencillamente lo único que vamos a hacer es quitar esta resistencia y la resistencia que queremos encontrar. Entonces nos queda de esta forma el circuito. Ahora bien, este va a ser el voltaje de Thevenin. El voltaje que esté aquí va a ser el voltaje de Thevenin. Y como ya les había mencionado, el voltaje de Thevenin lo podemos definir como el voltaje
de la terminal A menos el voltaje de la terminal B. Esto se escucha complicado, ¿verdad? Pero no está muy complicado, van a ver ahorita. Para encontrar primero el voltaje de la terminal B va a estar muy sencillo. Usamos superposición. Hay que encontrar cuánto voltaje le está llegando aquí a la terminal B. Y vamos a usar superposición, está muy sencillo. Abrimos el circuito como nos enseñó papá Erasto. Abrimos aquí la fuente de intensidad, la fuente de corriente. Y como vemos, no está fluyendo voltaje sobre el circuito en sí, porque aquí tenemos la terminal positiva y aquí la negativa. No está pasando voltaje. Pero si nos damos cuenta, le están llegando directamente los 10 voltios a la fuente B. Así que así de fácil podemos decir que el voltaje B es igual a 10 voltios. Recuerden, porque aquí está directamente conectada la fuente de voltaje con la terminal B. Ahora vamos con la terminal A. Aquí en este caso no va a recibir nada de voltaje porque como ya dijimos no está fluyendo nada de voltaje. Ahora vamos con la fuente de intensidad, la fuente de corriente. Igual por superposición. Ahora lo que vamos a hacer es que queremos encontrar cuánto va a estar llegando aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si se fijan por la forma en la que viene esto aquí, va a irse así la corriente. Entonces aquí sí le va a llegar voltaje a la terminal A. Pero no le va a estar llegando mucha corriente que llegamos a la terminal B. Así que lo que hacemos es encontrar cuánto va a estar pasando, en este caso por aquí, el voltaje de Thevenin aquí. Este es el que tenemos que encontrar en este caso. Y lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Aquí algo que viene en Boylestad es que estas dos ramas se pueden intercambiar y va a seguir siendo lo mismo. ¿A qué me refiero? Que esto va a ser lo mismo que esto. Así de simple. Y ahora queremos encontrar pues el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Aquí todavía seguimos sin tener una idea de cómo hacerlo. Pero ahorita podemos simplificar el circuito. ¿Cómo? Pues miren, estos dos están en serio. Estos dos están en serio. La resistencia 3 y la resistencia 4 están en serio. ¿Sí es la resistencia 3? Ah, no. La resistencia 2. Disculpen ahí. Me equivoqué acá. Bueno, resistencia 2, pero esto no cambia nada. Hasta ahorita. Sigue siendo el mismo proceso. Entonces, vamos a poner que resistencia va a ser igual a resistencia 2 más la resistencia 4, porque está en serio. RA va a ser igual, acá tenemos los valores, a 7 más 31. Esto va a ser igual a 38. Ya tenemos este circuito. Ok,
Y pues aquí está el truco. Voltaje en Thevenin, si se dan en cuenta, está en paralelo con el voltaje de R2. Y como sabemos, si dos resistencias están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Así que aquí podemos correctamente asumir que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de la resistencia 2. ¿Por qué? De nuevo, porque están en paralelo. El voltaje de Thevenin está en paralelo con R2. Así que si encontramos el voltaje que está pasando por aquí, ya tenemos el voltaje de Thevenin en este caso. Así que ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuánta intensidad está pasando por la resistencia A, para que así podamos obtener el voltaje de la resistencia 2 y por ende el voltaje de Thevenin. Aquí aplicamos un sencillo divisor de corriente. RA son 38, R1, déjenme ver, son 20. Así que ya saben usar divisor de corriente. Si no, pues deben aprender a usarlo porque sí sirve mucho para lo que es Norton y Thevenin. Entonces, la intensidad de la resistencia, que es esta, va a ser igual a 2 por 20 sobre 38 más 20. Esto va a ser igual a 40 sobre 58, que esto es igual a 1.05. Que diga esto es igual a 0.689 amperios. Entonces ya sabemos esta intensidad. La intensidad que tuvimos es esta. Va a estar pasando van a estar pasando 0.68 amperios por aquí. Entonces ya podemos obtener el voltaje de la resistencia 2. Sencillamente va a ser 0.890 amperios por la resistencia 2, que son 7. Esto nos va a dar 4.827 volts. Entonces aquí tenemos el voltaje de Thevenin para este caso y este circuito con el método de superposición. Ojo ahí, que acuérdense que en el método de superposición al final tenemos que hacer una suma o resta según corresponda. Déjenles, vuelvo a resumir lo que hicimos. Concluimos que en la terminal B hay 10 voltios. Aquí está, le están llegando 10 voltios. Luego quisimos encontrar el voltaje de Thevenin cuando estamos considerando nada más la fuente de corriente, porque los 10 voltios son nada más cuando consideramos la fuente de voltaje. Entonces hicimos este circuito. Como pudimos ver, la resistencia 2 está en paralelo con el voltaje de Thevenin, o sea, el voltaje que pasa por la resistencia 2 es el voltaje de Thevenin para este circuito. Usamos divisor de corriente para encontrar aquí el voltaje de la resistencia 2. Y el voltaje de la resistencia 2, que es 4.827, es el voltaje de Thevenin en este circuito de superposición. Acuérdense, tenemos que sumar o restar. Ahora podemos ver si tenemos que sumar o restar. ¿Cómo hacemos esto? Pues sencillamente seguimos la dirección de corrientes o la del voltaje. La intensidad va a venir por aquí, ¿verdad? Va a venir así, hacia la resistencia 3, hacia la terminal A y B. O sea que se va a poner a los 10 voltios que están pasando así. Y cuando se están oponiendo y están yendo en distintas direcciones, se restan. Así que el voltaje de Thevenin en sí van a ser los 10 voltios que obtuvimos al inicio, que terminamos que están llegando aquí a la terminal B, menos los 4.827 que acabamos de encontrar.
Entonces el voltaje de Thevenin total es 5.173 voltios. Ahora ya podemos hacer el circuito. Recuerden, el voltaje de Thevenin, el circuito se hace de esta manera, de forma en serie. Cuando es de Norton se hace en forma paralelo. En este caso, acuérdense que en Thevenin no ponemos aquí en el circuito equivalente la resistencia de Thevenin que obtuvimos, que es esta, 6.17. Y la resistencia de los ohms de la resistencia que queremos encontrar, que son 10. O sea, esta es resistencia de Thevenin y esta es la resistencia 3, que es la que quisimos encontrar en primer lugar. Aplicamos un divisor de voltaje en resistencia 3 va a ser igual a 5.173 por 10 sobre 6.17 más 10. El voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a 51. A ver, se ve muy feo esto. Va a ser igual a 51.73 sobre 16.17. Esto va a ser igual a 3.2 voltios. Aquí está el voltaje que pasa por la intensidad, digo, por la resistencia 3. Ahora vamos a comprobarlo en Proteus. Bueno, pues es el momento de la verdad. Aquí voy a ver si hice todo mal, si voy a ser humillado o no sé qué. Así que vamos a medir. Ahí está. Y pues este ha sido el tutorial. Muchas gracias.